Bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Vayehi, la número 12 del ciclo anual de lectura de la Torá. En esta Parashá, en esta porción última del libro de Génesis, del libro de Bereshit, estudiamos acerca del legado espiritual que nos dejaron dos grandes hombres de Hashem, como lo fueron Jacob Avinu y Joseph, uno de sus hijos. Enseñan nuestros sabios que cuando el sol de nuestro patriarca Abraham comenzó a brillar sobre el mundo y todos los pueblos de la tierra vieron que el nombre de Dios estaba sobre él, sobre Abraham, comprendieron que sería la fuente de sus bendiciones y lo consideraron un príncipe de Dios, Abraham. Lo convirtieron como ese príncipe de Dios dentro de ellos, convirtiéndose en padre de una multitud de naciones, tal como le había dicho Hashem. La grandeza de Abraham radicaba en haber rechazado la idolatría y tornarse servidor de Dios únicamente, no servidor del hombre, absolutamente. A veces tendemos de pronto a confundir estos términos, ya que uno de los grandes hombres de la Torá en cuanto a la bondad se refiere fue Abraham. Él hacía mucha bondad al hombre, a las personas, pero tenemos que mirar en la profundidad lo que él hacía. Donde él estaba poniendo su mirada, estaba poniendo su mirada en Dios, estaba cumpliendo con el mandamiento de Abodah Hashem, el servicio al Eterno. Entonces, a sus hijos y familia enseñó a Abraham a comportarse de acuerdo a los mandamientos de Dios y a actuar con rectitud y justicia. Pero ¿qué pasó? Ismael, su hijo mayor, se rehusó a seguir los pasos de su padre y nunca pretendió ser su sucesor, dejando de esta manera a su hermano Isaac el legado espiritual de su padre, de Abraham. Ahora vemos que Isaac tuvo a Esaú, quien cometió toda clase de aberraciones, incluyendo el robo, el homicidio y el libertinaje moral. No obstante, él quería heredar ambos mundos. Entonces, cuando Dios ordenó que las bendiciones correspondían solo a Jacob, pues su vida había sido pura y todas sus acciones reflejaban su santidad y su amor hacia el prójimo, Esaú comprendió que sus designios no se verían cumplidos, que tanto la primogenitura como las bendiciones habían sido concedidas a Jacob. Humillado Esaú se marchó a la tierra de Seir, pero nunca abandonó la esperanza de convertirse en heredero de su padre. Por el contrario, se nutrió de un odio eterno hacia su hermano, un odio basado en los celos, y jamás dejó de pensar que la herencia de Isaac algún día sería finalmente suya.
perdón, Esaú comprendió que no lograría destruir a Jacob, pues el guardián de Israel no dormita ni duerme, como está escrito en el Salmo 121:4. Por lo tanto, ordenó a sus hijos que se hicieran cargo de su venganza. Perdón, yo cierro este micrófono. Entonces tenemos que Esaú comprendió que no lograría destruir a Jacob, pues el guardián de Israel no dormita ni duerme, tal como está escrito en el Salmo de Teilín 121:4. Por lo tanto, ordenó a sus hijos que se hicieran cargo de su venganza, ya que él no iba a poder hacerlo. Algunos de ellos, sin embargo, abandonaron la esperanza de lograrlo, ya que se decían a sí mismos: nunca lograremos prevalecer sobre quien es protegido por el Rey del universo, en este caso el pueblo de Israel. Ellos decían que nuestros propios bienes nos bastan y no abrigamos deseos de recibir el legado de Abraham, ni de Isaac tampoco, ni sus obligaciones, ni sus derechos. Y así se apartaron del camino de Abraham y de Isaac, eligiendo vidas marcadas con una perversión incesante, interminable. Allí es cuando surge un miembro vil de la familia de Esaú, nada menos que Amalek, un descendiente de origen despreciable, hijo bastardo y perverso, ruin, degenerado, pérfido y depravado, quien se acercó a su abuelo y le dijo: no temo a Dios, no me avergüenza tu conducta ni la mía, no honraré los actos de los justos, aborrezco a ellos y sus acciones, mías son la grandeza y la fortaleza, decía Amalek. Libraré una guerra contra los hijos de tu hermano, quienes han heredado la grandeza que te pertenece. Lucharé contra ellos de frente y tendiéndoles emboscadas. Daré muerte a los rezagados y masacraré a sus más grandes figuras, hasta destruirlos a todos por completo. Mientras aún quedaba algo de la decencia en Esaú y en sus hijos, adquirida en la casa de Jacob, Isaac, no deseaban destruir la bondad y el resplandor que había en el mundo. Pero cuando nació este hijo, la encarnación misma del mal, sin nada de la fuente de la pureza, encontramos que y vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Aquí podemos hacer un paréntesis para ver lo que decidieron en sus vidas nuestros patriarcas y sus hijos. Decidieron siempre hacer el bien y no el mal. Entonces, ¿dónde reside la diferencia entre la vida de un sadik, de un justo, y la de un rachá, la vida de un malvado? El rachá puede disfrutar de una paz imperturbable al comienzo, pero su placer es seguido por interminables amarguras. El sadik puede sufrir tribulaciones al comienzo, pero una vez superadas, y su felicidad es eterna. Después de varios años de penurias,
Enseña el Midrash, Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto, feliz y en paz. Vio a Joseph, a su hijo, como un soberano en Egipto, y a todos sus hijos, sin excepción, los vio como sadiquín, como justos, que seguían el camino por el trazado, las sendas que él les había dado a cada uno de sus hijos. Sus últimos 17 años son calificados por la Torá como años de vida, pues el Ruach HaKodesh, el don profético, lo acompañó. Hashem lo compensó de esta forma por los 17 años que había estado de duelo por Yosef. A Jacob se le puede aplicar este dicho: todo está bien si termina bien. Gansú Letová, todo es para bien. Imaginémonos nosotros sufriendo continuamente durante 17 años, como lo experimentó Jacob, nuestro patriarca. 17 años seguidos. Cuando Jacob se debilitó y sintió que el fin se acercaba, que iba a ir ya a la presencia divina de Dios Altísimo, llamó a su hijo Joseph, y el pedido que le hizo fue que no lo enterrara en Egipto. En su lugar le dio indicaciones para llevar su cuerpo a la tierra prometida para su entierro. Jacob ordenó esto a Joseph en lugar de a sus otros hijos. ¿Por qué? Porque sabía Jacob que no tenían poder para cumplir con su deseo. Solo Joseph, el mandatario, podría obtener el permiso del faraón para dejar Egipto y llevar los restos de su padre a Jerez Israel. ¿Por qué nuestro antepasado Jacob deseó ser enterrado en Jerez Israel? Enseñan nuestros jajamín, nuestros sabios, que quienes están enterrados en Jerez Israel serán los primeros en levantarse por Tejiat HaMeitim, es decir, durante la resurrección de los muertos. Y por eso las personas que hemos tenido la oportunidad, sea la gloria para nuestro Creador, de ir a Jerusalén, hemos visto que en este momento, por ejemplo, el cementerio judío que queda frente al Cótel ya está prácticamente lleno, no hay ya espacios para enterrar más gente allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos guardan estas enseñanzas en el sentido de que los que estén enterrados allí en ese lugar cercano o en la misma tierra de Israel, en Jerusalén o en Israel, serán los primeros en levantarse por Tejiat HaMeitim, o sea, la resurrección de los muertos. No quiere decir que los que estemos en otros lugares del planeta, de la Tierra, no tengamos esa oportunidad, ¿sí? Bien, ¿cuál será el destino entonces de un hijo de Israel enterrado fuera de Jerez Israel? Aprendamos esto. En los tiempos de Tejiat HaMeitim, enseñan a sus sabios que Hashem creará túneles subterráneos de una manera especial. A través de ellos, su cuerpo rodará hasta Jerez Israel, hasta la tierra prometida, y luego volverá a la vida en la tierra prometida.
Por lo tanto, Jacob ordenó a José: no me entierren en Egipto. Así no sufriré al tener que rodar a Jerez Israel en los tiempos de Tejiá Ameitín, la resurrección de los muertos. Jacob, nuestro patriarca, tenía otras razones por las cuales no deseaba ser enterrado en Egipto. Temía que si se lo enterraba allí, sus descendientes considerarían a Egipto como su patria. Razonarían: si no fuera una tierra santa, el cuerpo de Jacob no estaría enterrado aquí. Jacob quería que sus descendientes fueran conscientes para siempre del hecho que su permanencia en Egipto era solamente de carácter temporal. Además, temió que los egipcios idolatraran sus restos y lo proclamaran un ser divino. Todos sabían que el hambre había terminado después de la llegada de Jacob a Egipto. Y asimismo, Jacob presagió que de las 10 plagas que sobrevendrían en Egipto, una sería la plaga de los piojos, que infectaría a todos los cadáveres, y no quiso confiar en el milagro de que de pronto su cadáver no fuera a ser tocado por esta plaga. Jacob pidió a José: carga mis restos a la cueva de Macpelá, porque quiero descansar junto a mis padres y resucitar en buena compañía cuando llegue el momento indicado por Dios. Además, Jacob quería implantar en su descendencia el principio de que solamente Jerez Israel sería su herencia, independientemente del éxito o la comodidad que gozarían en cualquier otro país. Esto revestía una importancia especial en ese momento porque Jacob vio que su familia ya empezaba a sentirse demasiado cómoda en Egipto y que ese país los estaba atrayendo, haciendo con mucha fuerza. Muy pronto, pensó Jacob, llegarían quizás a reemplazar el Jordán por el Nilo de Egipto, el río Jordán de Israel por el río Nilo de Egipto, tal como escribe el sabio de la Torá Meche Jodma respecto de los judíos asimilados del siglo XIX. ¿Qué sucedió? Ellos reemplazaron a Jerusalén con Berlín, una de las ciudades de Alemania. Y por eso Jacob sintió el imperativo de demostrarles de manera impactante que Egipto no era su patria. La Torá nos informa que si bien la intención original de Jacob era residir en Egipto solamente hasta que terminara la hambruna, Dios le ordenó que se quedara allí por el resto de su vida. El uso que hace la Torá del término vivió en vez de residió nos indica que la Torá se refiere a la calidad de vida de Jacob en Egipto. En el sentido literal, lo que quiere decir es que tras una vida marcada por las dificultades, el odio de Saúl, los engaños de Labán y la desaparición de José,
Jacob finalmente pudo disfrutar de la tranquilidad y la armonía que tanto él había anhelado. En conformidad con el axioma de que los hechos de los patriarcas sentaron una pauta para el futuro de sus descendientes, podemos afirmar que los últimos años de Jacob, quien simboliza la Torá y la verdad, ejemplificaron de la manera más vívida que los hijos de Israel son capaces de sobrevivir y hasta prosperar en el exilio si nos mantenemos apegados a los ideales que Jacob encarnó. A esta altura del estudio ya podemos sopesar lo que realmente escogieron estos dos grandes hombres de Dios, Jacob y su hijo Joseph. A pesar de todas las tribulaciones que le sobrevivieron durante años en sus vidas, Jacob tuvo una vida marcada por muchas dificultades. El odio de Saúl, como vimos anteriormente, quien era su hermano, los engaños de Labán, quien era su suegro, y la desaparición de su hijo Joseph a manos de sus propios hijos. Joseph también tuvo una vida marcada por muchas dificultades, odiado por sus hermanos, sus propios hermanos, lanzado a un foso, vendido como esclavo y alejado de toda su familia por largo tiempo. Pero ¿cuál fue el final de ellos? ¿Cuál era el propósito de Dios con estos dos grandes hombres de la Torá, de Jacob y de Joseph? Al final, estos dos hombres se convirtieron en un pueblo. ¿Cuál pueblo? Am Israel. Ese era el propósito de Dios en la vida de ellos. ¿Cómo lo hicieron? La mayoría de las personas puede que prefieran quizás la tortura física a la vergüenza pública, por no hablar de la humillación. Pero según nuestros sabios, la humillación puede ser una señal de que estás haciendo progresos en tu lucha contra el ego y que estás empezando a poner en marcha esa especie de magia en tu vida. ¿Qué hubiera pasado con Jacob, con todas sus tribulaciones, y con Joseph, que nunca hubiera perdonado a sus hermanos, que se hubiera dedicado a sacarles en cara, a enrostrarles todo lo que ellos hicieron en contra de él? De hecho, si nosotros no trabajamos para disminuir nuestro ego, no hay espacio para la transformación. Todo esto lo pusieron en práctica tanto Jacob como Joseph. Esto no significa que vamos a atacar el ego de otra persona por su bien, o que alguien pueda atacar nuestro ego sin ser invitado. Este es un trabajo interno, un trabajo individual y solo bajo permiso. Es un proceso doloroso,
pero allana el camino de nuestro crecimiento espiritual. Ciertamente es difícil permanecer en el camino de la transformación si no estamos luchando siempre contra el ego. Atraer la luz del Creador requiere una similitud por nuestra parte con la naturaleza del Creador. Una naturaleza que comparte y es dadora, amorosa, inspiradora y creadora. Lo que nos separa de la luz son aquellas cosas que son opuestas a esta o que no existen en esta. Entonces, a diferencia de nosotros, la luz no tiene ego, ni atributos egoístas, como el egocentrismo, la insensibilidad, los celos, la arrogancia o la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando dejamos a un lado el ego, creamos espacio para la luz que proviene de nuestro Creador. El Midrash nos ofrece dos analogías de cómo los patriarcas se conducían ante Dios. Rabí Yohanan los compara con ovejas que van delante de su pastor. Una alegoría en el sentido de que los patriarcas reconocieron que todos los seres humanos dependen de Dios para obtener el sustento. El sabio de la Torá, Reish Lakish, los compara con los ancianos que anteceden al príncipe en los desfiles, aludiendo a que los patriarcas se esforzaron por glorificar a Dios en todo lo que hicieron y no a buscar el beneficio propio. Entonces, cuando la persona actúa en forma encomiable, la gente suele asociarlo con sus antepasados virtuosos. Pero si exhibe malevolencia, entonces se dice que es un descendiente de sus ancestros malvados. Jacob se dirigió a los hijos primeramente de Raquel, que fueron los últimos en nacer, que fueron su consuelo tras la muerte de su amada esposa. Jacob comenzó con una alabanza a Joseph, cuyo talento y pureza sobrevivieron al odio y a la tentación. Al odio que le tenían sus propios hermanos, pero también a la tentación que él tenía, porque dicen, más adelante vamos a estudiar esto, nuestros sabios en el Jumás, de que Joseph era de buen parecer. Entonces, él tenía múltiples tentaciones y él sobrevivió a todas ellas. Está escrito en el capítulo 49, versículo 22 de Berechit, de Génesis, un hijo encantador es Joseph. Nuestros sabios sostienen que el versículo compara a Joseph con una vida prolífica o un árbol que crece exuberante junto a una fuente de agua, cuyas ramas se elevan por encima de las paredes circundantes. Esto alude a la descendencia de Joseph o a Joseph mismo, quien fue encontrado tras permanecer 22 años desaparecido, en lo que su familia pensó que había muerto o había sido asimilado irremediablemente por alguna sociedad desconocida.
Joseph alcanzó la fama pese al odio del que siempre fue víctima. Tanto sus hermanos como Potifar y su mujer lo amargaron y se volvieron prácticamente sus enemigos. Las personas con lenguas cual flechas, una alusión a quienes transmiten maledicencias y difaman a los demás, amargaron la vida de Joseph. Pero por la gracia, la bondad, la misericordia de Dios, alcanzó el prestigio a pesar de todo. Shaddai estaba con él. Ahora, la razón por la cual Yehudá, su propio hermano, se transformó en el líder de la nación y no Joseph, independientemente de su noble carácter, Joseph provocó los celos de la gente, mientras que Yehudá gozó de una popularidad indiscutida. En la literatura y la tradición judías, solamente a Joseph se lo describe como el Sadik, el justo, como está escrito en el tratado de Jomá 35b del Talmud, en virtud de su alma generosa y su alto nivel espiritual. Por lo tanto, si bien Jacob le había transmitido la monarquía a Yehudá, también alabó a Joseph por ser la corona entre sus hermanos. Cuando la mujer de Potifar trató de seducir a Joseph, el corazón de éste siguió firmemente con Dios. O sea, el temor que tenía Joseph de Dios era tan grande que así logró vencer su deseo de ir a ponerle un dedo encima a la mujer de Potifar. El nombre Shaddai, que suele traducirse como el siempre suficiente, perdón, se refiere a Dios como aquel que establece los límites debidos de todas las cosas, tanto buenas como malas. Entonces, en el contexto de este versículo, cuando Joseph necesitó la ayuda de Dios para mantener su integridad espiritual, y en el futuro, cuando Israel clame ante él como hizo Joseph, en los momentos en que su alma corría peligro, Dios proveerá suficiente bendición para que el pueblo salga airoso. Las bendiciones ocupan un lugar destacado en la Torá, y en especial en el libro de Bereshit que estamos terminando de estudiar el día de hoy. Desde que se le confió a Abraham el poder de bendecir a quien deseara, el concepto de la bendición ha desempeñado una función cada vez más importante. Es un don de Dios que los tzadikim, los justos, sean capaces de conferir bendiciones, pues él, Hashem, los dota de la fuerza con la cual la bendición tiene eficacia. En ese momento en Egipto, la progenie de Jacob estaba por embarcarse en la histórica misión de formar una nación independiente.
Antes de morir, el patriarca deseaba conferirle la bendición de Dios para que tuvieran éxito en este emprendimiento. Jacob se aprestaba a bendecir a las tribus en una forma individual, cada cual según su propio carácter y sus propias cualidades, para encaminarlas en el sendero que Dios había asignado a cada una de ellas en particular. Pues sus bendiciones no dejarían lugar a dudas que cada una de las tribus tenía su propia misión especial. Jacob era el único capaz de darse cuenta de esto, de percibir esto. En cierta forma, era como Adán al comienzo de la creación, cuando puso nombre a todos los seres vivos. Adán comprendía cuál era la función de cada animal en el sistema del universo y en base a eso le puso el nombre correspondiente. Lo mismo ocurre con Jacob. Al representar la cúspide de la era de los patriarcas, Jacob poseía esta misma capacidad y así fue como pudo asignar a cada tribu, a cada uno de sus hijos, sus respectivas misiones. No obstante, lejos de producir cizaña entre sus hijos, correspondiendo su imagen a la de los rayos de una rueda, ¿sí? Si bien apuntan estos rayos en diferentes direcciones, todos los rayos forman parte de la misma rueda y todos son imprescindibles para su buen funcionamiento. Lo mismo ocurre con las tribus de Israel. Tenían funciones diferentes, monarquías, sacerdocio, erudición, comercio, etcétera, pero todas juntas contribuían con su talento y con sus logros a la gran misión de la nación, servir a Dios y glorificar su nombre. Amados, este es el propósito por el cual fuimos creados. Servir a Dios. Pero ¿qué nos sucede a veces? Sucede que nuestro sentido individual de la posesión y el apego le abren la puerta al ego. Solo nuestro ego se aferra a ideas, a expectativas y a un sentido de la posesión y a lo que pensamos que es nuestra identidad. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Todo. Nuestro cuerpo, nuestras posesiones materiales, las personas que hay en nuestras vidas, nuestros logros, nuestros talentos, todo es prestado. Nada de lo que pensamos es nuestro. Nada nos pertenece en realidad. Somos simplemente guardianes a quienes se nos entregan estos dones y retos para llegar a conocer nuestra propia perfección. El ego nos dice que tomemos posesión de una identidad determinada
que puede tener mucho poder o ninguno, pero ambas son ilusiones. Y esta ilusión es la fuente primordial de sufrimiento en nuestra vida. Acabamos de estudiar acerca de lo que fue la vida de Jacob y de José. Tenemos que aprender de ello. Todos nosotros somos más que ese yo unidimensional que nuestro ego proyecta, pero podemos apegarnos tanto a una identidad concreta que nos olvidemos cómo vivir sin esa personalidad. Entonces, al aferrarnos a un solo aspecto de nosotros mismos, limitamos nuestro potencial de alcanzar la plenitud verdadera como una persona completa. Si elegimos apegarnos a una identidad y convertirla en el centro de nuestro ser, cuando nos despojamos de ese aspecto de nosotros mismos, nos quedamos solo con el dolor y el vacío. La naturaleza del ego es agarrarse a lo que es temporal. Eso es lo que nos ofrece el ego. Cuando logramos soltar esto, entonces no solo nos liberamos de una fuente importante de sufrimiento, sino que también estamos abiertos a recibir el regalo de la siguiente etapa de nuestra vida que el Creador presenta ante nosotros. Por cierto, la identidad a la que nos apegamos no siempre es positiva. Algunos de nosotros nos aferramos también a identidades negativas. Es el ego quien piensa que somos los dueños de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, cuando en realidad ambos son solo oportunidades para crecer espiritualmente. Es lo que hacemos con ellos lo que realmente importa. Nos gusta colocar a los demás y a nosotros mismos en categorías limitadoras con el propósito de identificarlos. Pero las vidas de las personas no encajan nítidamente en compartimientos. No hay límites a los que somos capaces de hacer y en lo que somos capaces de convertirnos. Siempre que nos enfoquemos en algo fuera de nosotros mismos. Amados, necesitamos llegar a un punto en el que, aunque nos quitaran todos y cada uno de los dones que se nos han prestado, nos sintamos igualmente completos. Tenemos que aceptar y apreciar quiénes somos cuando nos despojamos totalmente de nuestras identidades. Cuando miremos, encontraremos que siempre hay algo bueno. Hay algo bueno que podemos hacer por el mundo si decidimos hacerlo, si nos dedicamos a ello. La posesión también tiende a aparecer en las relaciones con otras personas. Pensamos que amar a las personas, a nuestros hijos, por ejemplo, significa que las poseamos. Y lo peor de todo, que sus vidas nos pertenezcan.
o creer que sus vidas nos pertenecen. Pero hay una marcada diferencia entre ocuparse de una persona y poseerla. Pero poseerlos es una ilusión creada por el ego que solo causará dolor y sufrimiento para ellos y también para nosotros. La posesión aparece cuando ayudamos a los demás y de repente sentimos que tenemos derecho a una parte de su éxito. Para terminar, amados, tenemos que darnos cuenta de que todo, absolutamente todo lo que tenemos es prestado. Nuestros sabios enseñan que Jacob deseaba comunicar a sus hijos cuando llegara o llegaría el Mashiach, probablemente para consolarlos a ellos y a sus descendientes en las épocas del exilio. Pero en ese preciso instante, la presencia divina lo abandonó. A Jacob, amados. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestra Neshama, tampoco es de nosotros, es prestada. Jacob tenía una buenísima intención: comunicar a sus hijos cuándo llegaría Mashiach. Pero los dones son prestados. Todo es prestado. Nada de lo que tenemos es nuestro. La presencia divina lo abandonó en ese preciso momento. Jacob no sabía por qué. Él pensó que tal vez alguno de ellos era indigno, Dios no lo quiera un nuevo Ismael o un nuevo Esaú. Jacob preguntó si semejante tragedia era posible. Él no lo podía comprender. A lo que le respondieron con el primer versículo del Shema: oye, Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Así como hay uno solo en tu corazón, así también en nuestro corazón hay uno solo. Al oír que su lapsus de profecía no se debía a ninguna deficiencia dentro de su familia, Jacob exclamó en agradecimiento y dijo: bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre y por toda la eternidad. Entonces se dio cuenta de que Dios, de que Hashem no quería que se supiera cuándo vendría el Mashiach. Israel, el pueblo escogido de Dios, usted y yo, amados, hallaremos consuelo no en fechas perentorias, sino en la fe, en la emuná y el cumplimiento de todos los preceptos de Dios. Hasá, hasá, esfuérzate, esforcémonos. Shalom, shalom.